La muerte de Kadir, inesperadamente, trastorna mucho a la familia Eren. Kadir dedicó su vida a sus hermanos después de la muerte de sus padres. Kadir trabajaba día y noche para mantenerlos. Así ya experimenta el dolor de su hermano. Envía mensajes de voz a Kadir en su teléfono móvil para hablar con él. Así ya eligió esta forma de vivir su dolor. Ha pasado una semana desde la muerte de Kadir. Así ya cuenta lo que pasó en la última semana. Mientras cruza la calle donde el hermano de Asiye quiere abrir un restaurante, Kadir vuelve a su mente. Asiye se sienta en una silla y comienza a hablar. Omer intenta día y noche encontrar el coche o las personas que atropellaron y huyeron de su hermano. Omer va todos los días al lugar del accidente y cuelga los volantes que él mismo hizo en las paredes. Omer va a la policía todos los días y pregunta si los criminales han sido atrapados. Cemil va a una nueva casa con un viejo amigo para no ser una carga para la familia. Emel no puede superar la repentina pérdida de su hermano. Emel nunca quiere dejar su lado por miedo a perder a Asiye y Omer. Siempre quiere estar con ellos. Si bien la familia Eren aún experimenta el dolor de Kadir, también comienzan a estar solos con la pobreza. Los hermanos se entristecen cuando ven la silla vacía de Kadir en casa. El vacío de Kadir nunca se llena. La carga de la familia ahora recae sobre Asiye y Omer. Asiye y Omer examinan el cuaderno en el que están escritas las deudas. Omer y Asiye intentan entender cómo Kadir pagó estas deudas y cómo pudo ganar tanto dinero. Omer y Asiye quieren dejar Emel a sus vecinos porque irán a la escuela. Más el trauma de la muerte de su hermano. Emel, que no puede superarlo, no quiere quedarse con el vecino. Emel quiere estar con su hermano y su hermana todo el tiempo. Asiye va a Sengul para cuidar de Emel. Mientras tanto, escucha los sonidos de lucha de Orhan y Sengul. Orhan dice que dará la mitad del dinero de su bolsillo a Asiye y Omer. Sengul no permite que Orhan dé dinero porque su propia situación también es mala. El pobre rebelde escucha todo lo que se dice. A pesar de todo, Sengul debería apoyarlos, cuidar su propia casa y aún pelear con Orhan por un poco de dinero. Asiye y Omer van a la escuela por primera vez después de la muerte de Kadir. Como no hay nadie que cuide de Emel, Emel va a la escuela con ellos. Todos en la escuela expresan su tristeza por la muerte de Kadir. Cuanto más escuchan los niños las palabras de consuelo de sus amigos, más piensan en Kadir. Los hermanos llegan al café donde trabaja Kadir por primera vez después del incidente. Los hermanos se enfrentarán a esta escena todos los días. A ver cómo los hermanos superan este dolor. Asiye busca la ayuda de un empleador del vecindario para ganar dinero. Asiye ahora podrá ganar un poco de dinero haciendo trabajos de limpieza. Mientras Emel y Asiye caminan por el vecindario, Emel ve a un hombre que vende castañas. Emel quiere comer castañas. Asiye mira el dinero en su bolsillo y dice que si compran castañas, no podrán comprar pan. Emel entierra su tristeza dentro y dice ok. Emel y Asiye van al mercado a comprar alimentos. Asiye primero satisface las necesidades de la casa. Emel es un niño más pequeño. Como todo niño, Emel envidia lo que ve. Ahora la pobreza será aún más dolorosa para ellos. Después de que Asiye compra pan, mira el dinero que le queda en el bolsillo. El corazón de Emel no se contenta con estar molesto. Toma castañas para Emel. ¿Te gustaría ver la felicidad en el rostro de Emel? Orhan pasa por Asiye y Emel después del trabajo. Asiye y Emel se quedan en casa con sus abrigos ya que no tienen ningún material para quemar en la estufa. Orhan trae un balde de carbón para los niños y enciende la estufa. Emel muestra feliz las castañas que tiene en la mano. Ahora que la estufa está encendida, Emel puede cocinar sus castañas. Omer llega a casa después del trabajo.
La esperanza de Asille es que Homer reciba un salario. Cuando Homer llega a casa, dice que lo despidieron de su trabajo. El último dinero de Asille y Homer está a punto de agotarse. Veamos qué harán Asille y Homer ahora. Asille, Emil y Homer vierten leche sobre pan duro y se lo comen. A pesar de toda su pobreza, los tres hermanos siempre intentan reír. Asille va a un trabajo de limpieza después de la escuela. Como Asille no puede encontrar a nadie que cuide de Emil, se la lleva con ella. Emil se enoja mucho cuando ve la hermosa habitación y los juguetes del hijo del dueño. Emil toma un bebé en sus manos pero el dueño se enoja. El propietario advierte a Emil y Asille que no toquen nada. Mientras Asille va a limpiar la nevera, Emil ve el pastel en la nevera. Asille se da cuenta de que Emil está sufriendo, pero no quiere darse por vencido. Asille no lo soporta y corta el pastel y se lo da a Emil. Antes de que Emil comience a comer el pastel, llega el anfitrión. El propietario se enfada con Asille y le quita el pastel de su dinero diario. Asille también toma el pastel mientras le da dinero y sale de la casa. Al empresario no le gusta este movimiento realizado por Asille. Probablemente Asille nunca vuelva a encontrar un trabajo de limpieza. Tendrán que arreglárselas con los últimos centavos que les quedan. Después de que Asille y Emil regresan a casa, Doruk viene a visitarlos. Cuando Doruk ve a Asille y Emil sentados en casa con un abrigo, quiere ayudarlos. A pesar de todo, Asille no acepta la ayuda de Doruk. De hecho, abrieron sus hogares a Doruk en su día más difícil. Pueden dejar que Doruk ayude. Al menos podrían hacer eso por Emil. Al tratar de estudiar las lecciones de Asille, Kadir vuelve a mi mente. Sale a cubrir a Homer y Emil y habla con su hermano. Asille continúa contando lo que pasó y tiene problemas con Kadir. Espero que los hermanos vuelvan pronto a sus viejos tiempos.